dispuestos a escucharla, Señor. Lamento profundamente por aquellos que no están con nosotros esta noche. Desconozco las circunstancias, pueden ser de fuerza mayor, pero también pueden ser del distanciamiento espiritual. Señor, si fui motivo de dolor, te ruego, Señor, que nos perdones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por estar esta noche. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Seguimos estudiando la palabra de Dios en cuanto a la oración. Y seguimos en ello porque creo que es importante aprender a orar. Quitarnos de la mente lo que aprendimos de niños, por hábito, por cultura, por religiosidad o por conveniencia. Quiero que aprendamos a orar como el Señor quiere que aprendamos a orar. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 9. Después de que el apóstol le dijo, Señor, enséñanos a orar, el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hasta ahí vamos. Muy bien, ya vimos la primera parte que tiene que ver con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien, porque orarás así. Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de la adoración de un Padre al cual dependemos, amamos y de Él suplimos nuestra necesidad. Y es nuestro porque hay una intimidad y una dependencia y Dios nos recibió como hijos por medio de su amado Hijo Jesucristo. Fuimos convertidos en hijos y salimos de esa, como dice el Señor, vuestro Padre es el diablo, ahora nuestro Padre es Dios por medio de Jesucristo. Por eso podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces hablamos de que Dios está en los cielos y que Él es regidor desde los cielos, Él controla, gobierna y su gloria está en los cielos como en la tierra y en la naturaleza. Nunca ha perdido el control Dios, nunca, a pesar de lo que el hombre ha hecho. Entonces podemos decir hasta ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces vimos que el viernes pasado vimos la primera petición. Entonces, la primera parte, recuerden, de la oración es adoración. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos que nuestro amado Señor y Salvador, y Él es nuestro Padre Dios, y que está en los cielos, que gobierna, que Él tiene toda la gloria y el poder, y Él es digno de toda honra y gloria. Y luego viene la primera petición que vimos el viernes pasado que habla, mírenlo hasta ahí, por favor. Santificado sea tu nombre. Hablamos de que el anhelo es reverenciar el nombre de Dios y que muchos reverencien el nombre de Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Y vimos varios nombres del Señor. Jehová sana, Jehová mi estandarte, Jehová de los ejércitos, el Señor es el buen pastor, el Señor es Shalom, paz. Y vimos que esos nombres mostran el carácter de Dios. Muy bien. Y santificado significa que mi anhelo es honrar y reverenciar ese nombre y que otros logren, a través del evangelio, honrar y glorificar el nombre del Señor. Hasta ahí, miren. Miren que la primera petición no habla, Señor, necesito, quiero, dame, mira. Mire, la primera petición habla de que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido y sea honrado, santificado, honrado, sea tu nombre y que todos conozcan los nombres de Dios que muestran su carácter, Elohim, Adonai, el Roy, el que me ve, es Sama, el que está en nosotros, Sabaoth, el Dios de los... Que conozcan que tenemos un Dios que se involucra en nuestras vidas día a día. Cada nombre no es para tenerlo de pronto en un cuadro, bienvenido sea. Pero esos nombres son para que muestren el carácter de Dios en mi vida, mostrando que yo tengo al Jehová de los ejércitos, que el Señor es mi estandarte, que Jehová Sama está conmigo, que Jehová Shalom está conmigo, que Jehová es mi justicia, que Jehová me mira. Entonces, todo eso hace parte de la gran bendición. Y esa es la primera petición. Señor, que te conozcan. Señor, que te conozcan. Voy a regalarles un versículo, Filipenses, antes de entrar esta noche a la segunda petición. En Filipenses, capítulo 2, nos habla de algo que en un momento de la vida de este mundo
todo el mundo va a reconocer ese nombre. ¿Verdad, pastor? Sí. La Biblia dice, y ustedes saben que actualmente no todo el mundo dice santificado su nombre. Algunos dicen que Dios no existe, otros dicen que Dios simplemente es una influencia, simplemente que Dios, lo creó el hombre, y como decían por ahí ciertos personajes que escribieron que la religión es el opio del hombre, y todas esas cosas van calando en el ser humano y lo alejan más y lo alejan más de Dios y ya no lo reconocen. Pero saben, un día este mundo, todos, gentiles, no gentiles, todos los que están en este mundo van a reconocer que Dios, oiga, sí existe, y que el Señor Jesucristo es un rey. Y todos van a decir, oiga, tenían razón, lo que predicaba ese pastor allá los viernes, todos los viernes en la noche y los domingos, y que nos daba cantaleta de seguir al Señor y que honremos al Señor. Oiga, tenía toda la razón, pero ya será tarde. Si usted no santifica el nombre del Señor en el hoy, ya en el futuro no lo podrá hacer. Separados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Mire lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? El Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se dará cuenta? Que un día en el futuro, esto es para el futuro, este es un versículo profético, un día cuando el Señor venga en su segunda venida y venga en gloria, y los cielos se abrirán y vendrá el Señor en un caballo blanco y con ellos, con él todas las huestes celestiales, y vendremos nosotros. La gente dirá, oiga, si es verdad, y tendrán que doblar sus rodillas. Pero no ya para reverencia, sino simplemente ya derrotados, diciendo, oiga, era cierto. Y toda lengua confesará, no para salvación, ya no, sino te dirán, oiga, tienen toda la razón, Jesucristo sí era una realidad, Jesucristo no era algo histórico o fantasioso, Jesucristo de verdad murió, resucitó y es rey. ¿Quién lo dice? Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11. Hermanos, hermanas, no nos equivoquemos en esto. Es necesario predicar el evangelio para que muchos se doblen sus rodillas y confiesen que son pecadores y reciban a Cristo antes que Él vuelva. Cuando Él ya vuelva, no habrá tiempo atrás, ya no habrá reversa. Él vendrá ya para juzgar, ya. Se cerró, como dicen, las inscripciones. Nada que hacer. Pensemos en eso. Santificado sea tu nombre. Señor, permíteme que yo sea un buen testimonio y que otros te conozcan a través de mi vida y a través de las Escrituras. Señor, nuestra responsabilidad personal es que estemos reverenciando al Señor cada día y que otros aprendan a reverenciarlo. Qué bonito sería que alguien le dijera a usted, oiga, enséñeme a honrar a Dios como usted lo honra. Usted es magnífico, usted sus palabras, lo que habla de Dios, siempre de Dios, Dios en su boca, en su respiración, en su aliento, en su vida. Yo quiero ese Dios, yo quiero reverenciarlo, quiero honrarlo, quiero conocerlo. Y usted puede decir, ¿usted quiere conocer al señor Roy, o al señor Shalom, o al señor Sama, o al señor Justicia Mía, o el Buen Pastor? Yo se lo voy a enseñar. Eso significa la palabra santificado sea tu nombre. Primera petición. Vamos a la segunda petición. Uy, ahora sí, pastor, ahora sí voy a pedir por mi trabajo, por mi salud. No, lo siento. La segunda petición. Ahora, ¿quién está enseñando esta oración? El Señor Jesucristo. Significa que Él nos está diciendo, oiga, las prioridades son así. Primero, adoración, reconozca al Dios trascendental y su inmanencia, su presencia en nuestras vidas. Luego, comience a hacer su primera petición, que todos me conozcan. ¿Te pide por eso? ¿Sabe que no? Yo voy a ser sincero. Yo siempre hablaba, le decía al Señor, gracias Señor, tú eres lo honraba y lo glorificaba. Y luego decía, Señor, ahora necesito esto. Pero sabe que no entraba en la oración diciendo, Señor, ¿sabe? Lo primero que te pido es que los que me rodean te conozcan.
Por eso el Señor, yo creo que el apóstol que le dijo al Señor, enséñanos a orar, fue la pregunta más acertada que pudo tener ese hombre. No sé quién fue, pero creo que fue una de las preguntas muy acertadas, Señor, enséñanos a orar. Y eso fue tan acertado porque la oración es la puerta de entrada al cielo en comunicación con el Señor. Es la entrada al trono de la gracia. La oración es la forma de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios. Y si ese apóstol lo pidió, era porque dijo, Señor, yo soy totalmente ignorante, como nosotros. Ahora, veamos la segunda petición. Vayamos nuevamente, por favor, después de ver Filipenses. Ahí en Mateo capítulo 6. Mateo, es que le estamos sacando jugo a esto, y me encanta. Uno podría predicar esto por encima. La idea mía es no. Yo quiero que la iglesia aprenda. Los niños en la fe van aprendiendo rápidamente leche, pero necesitamos comer carne también. Y si comemos carne nos volvemos fuertes. Cuando venga el enemigo con falsas doctrinas, uno dice, no, espera un momentico. Eso no lo dice la Biblia. Eso, la Biblia, usted lo está interpretando mal. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Las promesas no se reclaman, se descansan en ellas. Eso es diferente. Muy bien, miremos. Dice la segunda petición, venga tu reino. ¿Usted había pensado en eso? Pastor, entonces todavía no pido por mi trabajo, mi salud, familia. No, todavía no hay cabida para eso, tranquilo. ¿Qué dice? Venga tu reino. Qué extraña petición, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha pensado qué es eso? ¿De qué está hablando? Venga tu reino. ¿De qué habla? ¿Qué es eso? ¿Cuál reino? ¿Cuál reino? Pues yo esta noche quiero que me acompañen, por favor, a Mateo. Váyanse conmigo a Mateo, por favor, capítulo 3. Váyanse un momentico atrás. Unas hojitas atrás. Y vamos a hablar, venga tu reino. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino? ¿Qué petición más extraña? ¿Sabe que no? Pablo en sus epístolas habla constantemente del reino de los cielos. Y habla algo bien interesante, que es mejor estar con el Señor que estar aquí en la tierra. Y Pablo dice, bueno, es mejor morir y no es con el Señor que estar acá. Fuerte, ¿no? Pero una realidad absoluta para el creyente. Dice Pablo que es mejor estar en la presencia del Señor, mucho mejor que estar acá. Pablo sabía de las aflicciones de la vida, pero tenemos una responsabilidad, santificar el nombre del Señor, que todo te conozca, como el Dios de justicia y de amor. Ahora, mire, versículo 3, capítulo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. ¿Qué dice Mateo 6? ¿Qué dice el versículo? Venga a tu reino. Ahí está. Juan comienza ese proceso de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, empecemos por definir eso. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios está en los cielos. Él está en los cielos gobernando. Allá está su reino. ¿Qué hay en la tierra en este momento? Bueno, Dios también gobierna, no ha perdido el control. Pero este es el tiempo de los gentiles, ¿sí sabía? Daniel habla del tiempo de los gentiles. Significa que ellos están, diciéndolo de esta manera, gobernando. No porque Dios no tenga el control, no, sino Dios habla de una cosa que llama su voluntad permisiva. Hay cosas que Dios permite que sucedan sin perder el control. Permite que el hombre, los gentiles en su gobierno actual, hagan cosas. A veces pregunta uno, ¿y por qué suceden tales cosas? ¿Y por qué los hombres y los hacen esto? Voluntad, Dios permite, libre albedrío los deja, pero Dios no ha perdido el control. Cuando habla del reino de Dios, miremos qué es el reino de Dios. Vayan conmigo a Isaías 66:1. ¿Qué es el reino de Dios? Pues aquí nos define algo del reino de Dios. Es tan grande, tan grande, tan grande que no le cabe en su cabeza. Porque el reino de Dios es tan grande, tan infinito, que el infinito, ¿qué es el infinito? ¿Dónde termina el infinito? Pues no, donde el infinito termina, no termina, porque no ha terminado, porque es infinito.
Así es el reino de Dios, indescriptible e indefinible. Yo no puedo describir el reino de Dios. Solo sé que Dios está en el tercer cielo. Recuerdan que hablamos de 3 cielos: el cielo de las nubes, el de la atmósfera, el de los cielos donde están las estrellas, y el tercer cielo donde Pablo dice que descubrió la gloria de Dios. Allá está su gloria. Reposa en el tercer cielo y allá está su reino. Por eso Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios está allá. Y la pregunta, ¿de qué manera se estaba acercando? ¿Acaso nunca se había acercado? Claro, por supuesto. Desde que hizo el Edén, el reino de los cielos se acercó al hombre. ¿Con quién caminaba Adán? Con Dios. Su reino estaba ahí. Su presencia estaba ahí. Él es el reino en sí. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y desde ahí en adelante, él estuvo presente. Claro que sí. Pero de esta manera, cuando Juan dice, el reino de los cielos, está hablando de algo muy particular. Se ha acercado el evangelio de la gracia. Dios va a tratar a la humanidad de otra manera. Recuerden, hasta la cruz viene la ley. Después de la cruz viene la gracia. Por lo tanto, el reino de los cielos se ha acercado. Hay otra manera de tratar al ser humano. Dios dice, la ley se ha terminado, ahora viene la gracia. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Ese es el reino de Dios. ¿Dónde está? En todo lado. Es inmenso. Imagínense que en la tierra están, ¿qué? Sus pies, solo sus piecitos. Y eso es algo figurativo, obviamente, porque Dios, pues, nada lo puede contener. ¿Por qué lo escribe Isaías? Porque habla de que es tan grande que solo nos da esa comparación. El cielo es mi trono. El cielo es su trono. El cielo es donde se sienta. Entonces, si usted se sienta en una silla, usted es más grande que la silla. Solamente el cielo es su trono. Y sus pies, y la tierra es estrado de sus pies. Es el estrado, es donde usted pone los pies, donde los reposa. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, digamos, desde el punto de vista físico, en el sentido de estar en la inmensidad del cielo y en la tierra su presencia también. Entonces hablamos de que ese es el reino de Dios desde el punto de vista de gobierno. Miren lo que dice Mateo 28:18. Devuélvase un poquito más allá para entender esto. Mateo 28:18. Voy a explicar esto porque toma tiempo, porque quiero que lo entiendan muy bien. A veces no es fácil, pero trataré con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo de hacerlo entendible. Mateo 28:18. Mira lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso se llama el reino de Dios. Eso se llama soberanía. Eso se llama el gobierno de Dios. Ese es su reino. Toda potestad. ¿A quién se le da potestad? A un rey. Me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras son del Señor Jesucristo después de resucitar. Significa que Él ya es rey. Ahí. ¿Ok? Y ha resucitado y está presto para irse al cielo en su cuerpo ya glorificado. Y luego dice que Él dice, toda potestad significa que ese es el reino que Él es dueño de ese reino. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soberanía, soberanía. Y cuando usted mira los salmos del rey David, habla de que Dios es soberano, ese es su reino físico, está en todo lugar. Si yo me fuera a los montes, allí tú estás. Si me fuera a los abismos, tú estás allí. Si me fuera a la oscuridad arriba, David dice, ¿dónde me pondré esconder de ti? Yo no me puedo esconder, tú estás en todo lugar. Ese es el reino de Dios desde el punto de vista, digamos, físico. Él está en todo lugar, omnipresente. Su reino está en los cielos, su trono, y sus pies, es la tierra su estrado, y como dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde que el Padre y el Hijo, Trinidad, obviamente, un solo Dios en 3 personas. Entonces estamos hablando de ello. Muy bien, ahora, en lo espiritual, miremos entonces ese reino en lo espiritual, ¿qué tiene que ver? Este era, digamos, en la esfera física. Dios gobierna y toda potestad y está ahí presente. Ese es su reino celestial. Está en todo lugar.
no pierde el control. Pero hablemoslo desde el punto de vista espiritual. Vayan conmigo a Juan 18:36. Aquí hay una conversación bien interesante. Juan 18:36. Vayan conmigo. Este es un poquito largo, este estudio del reino, pero vamos a hacerlo. Tenemos tiempo. Juan 18:36. Muy bien, algunos soportaron 45 minutos del primer tiempo y segundo tiempo del partido en el cual fuimos tremendamente derrotados. Pues así podemos gastar 45 y 45 sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, miren, Juan 18:36 dice, y respondió Jesús. Bueno, esta es una conversación con Poncio Pilato. Y mire lo que le dice el Señor. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Y qué es la petición? Venga a tu reino. ¿Recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Venga a tu reino. Y el Señor Jesucristo ante Pilato dice, mi reino no es de este mundo. Tenía toda la razón. Porque el reino que estaba en ese momento era el último reino que vio Daniel en la gran imagen que tuvo el sueño de Nabucodonosor. Ahora, él estaba en ese reino, en el reino romano, que es el último que describe Daniel, los pies de barro y con hierro y barro, ahí están. Entonces, fíjense que el Señor le dice, no, este no es mi reino, y mi reino no es de este mundo, no es el que ustedes se imaginan acá, mi reino es celestial. Pero cuando el Señor está hablando de eso, no es de este mundo, está hablando también de un reino espiritual. Vamos a verlo de esta manera. Mire, cuando dice en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que la esfera física del reino de Dios se había hecho carne en Cristo y la gloria del Padre se manifestó en el Verbo que se hizo carne, y ese Verbo nos trajo de primera mano el reino de los cielos. ¿Cuál reino? Un reino espiritual. Un reino espiritual. Si usted lo puede ver, cuando usted va a Mateo capítulo 13, versículo 50, habla de los misterios del reino. ¿Y qué son esos misterios del reino? De la fe del creyente. Léalo después, no lo vamos a leer ahorita en Mateo capítulo 13. Entonces, está hablando de que ese reino magnífico, podríamos decirlo así, se puso en una capsulita y nos lo trajo Dios, nos lo bajó de una manera tan especial que nos trajo su reino espiritual para que viviese en nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con Juan comienza a acercarse, con Cristo se hace una realidad. Entonces miren que el reino de Dios, por eso el Señor dijo, mi reino no es del reino de este mundo. Mi reino, dice, es de arriba, mi reino no es de acá, mi reino no es de aquí, le dice a Poncio Pilato. Si no, vendrían a pelear por mí, pero mi reino no es de aquí. Mi reino es celestial y que se hace una realidad en nosotros en forma espiritual. Entonces uno dice, ¿cómo logro que ese reino tan inmenso, donde dice que el trono de Dios son los cielos, cómo logramos que ese reino se vuelva una realidad en nuestras vidas a nivel espiritual por medio de Jesucristo? Entonces el Señor viene a vivir a nuestras vidas. ¿Recuerde quién viene? El Espíritu Santo. Pero proféticamente, ese reino un día será nuevamente físico, una realidad física que veremos. Y a esa parte vamos a entrar ahorita en un poquito más adelante. Bueno, muy bien. Y entonces vamos a ver ese reino, ¿sí? Está en nosotros. Vayamos a Lucas capítulo 17. ¿Cómo podemos saber que ese reino está en nosotros? En Lucas. Muy bien.
Lucas, capítulo 17. Bueno, yo sé que es un poquito enredado lo que estamos hablando, porque está hablando del reino. Y es un reino el que estamos viviendo ahorita espiritual, pero mire, de este reino que está hablando, venga tu reino, ese reino espiritual ya está en nosotros. Entonces, ¿por qué pedimos que venga tu reino? Esa es la pregunta. Escúchemelo bien. Retrocedo un poquito para que no se me pierda. El Señor, cuando viene a nuestras vidas, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, sí, habla de un reino espiritual. Dios quiere reinar en mi vida, quiere vivir en mi vida. Pero cuando yo hago la petición, venga a tu reino, no estoy hablando, Señor, ven a mi reino, a mi vida. Estoy hablando de venga a tu reino, es decir, tu reino físico. Lo que estamos pidiendo es que el Señor vuelva a implantar su reino, que no es de este mundo, sino que vendrá a este mundo. ¿Entiende la diferencia? Es un reino celestial que vendrá. Entonces, proféticamente, estamos pidiendo que venga ese reino. Eso es algo profético. Pero miren en Lucas, capítulo 17, versículo 21. 20, versículo 20, para tener un poquito el contexto en cuanto al reino en su aspecto espiritual. Está hablando del reino en su aspecto espiritual. Recuerden que estamos hablando de algo físico y algo espiritual. Primero está hablando de que Dios está en todos lados. Ese es su reino. Reino de Dios inmenso. Y es físico, está ahí en los cielos y en la tierra. Y también ahora estamos hablando de que Él ha descendido y ahora tenemos un reino espiritual. ¿Y cómo es ese reino espiritual? Mira lo que dice. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Óigalo bien. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Estaban preguntando, bueno, venga tu reino. ¿Y cuándo va a venir tu reino? Recuerden que él era el Mesías. Estaban esperando un Mesías que lo liberara del tema de la esclavitud romana y establecer a Jerusalén como capital de todo y restablecer al pueblo judío y las tribus y todo esto esperaban ellos. Y ellos preguntan, bueno, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí, escuche bien, el reino de Dios está entre vosotros. Cristo. ¿Qué está diciendo? Pues yo soy el reino, yo soy el representante, yo estoy aquí, el reino de Dios, yo soy Dios Hijo. Y el Dios que está sentado en el trono, que es los cielos, es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, y está acá, soy yo, mírenlo. Y está hablando de esa esfera espiritual, el reino de Dios está entre vosotros, está entre vosotros. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos a ese rey espiritual. Su reino está en nosotros, desde el punto de vista espiritual, sellado por el Espíritu Santo. Interesante. Mira lo que dice Lucas, no lo estoy diciendo yo. El reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces, pastor, ¿por qué dice venga tu reino? Bueno, porque arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado desde el punto de vista espiritual. La presencia de Dios se hizo una realidad en el verbo y el verbo se hizo a carne y habitó entre nosotros. Y eso nos permitió tener el reino espiritual. Lo dice ahí Lucas capítulo 17, versículo 21. Miren primera de Pedro 3:22. Vayan a primera de Pedro 3:22. Entonces, Cristo reina, óigalo bien, y gobierna en los corazones, porque el reino ha llegado. Entonces, pastor, me perdí. Entonces, ¿por qué dice que venga tu reino? Porque esa petición tiene que ver con la segunda parte del mensaje. Estoy hablando del contexto que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, ese reino magnífico se vuelve una realidad en nuestras vidas. Jesucristo lo trajo a nosotros y Él vive entre nosotros, como dice Lucas. El reino de Dios está entre vosotros, espiritual. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:22. 2 de Pedro 3:22. Muy bien. Perdón, 1 de Pedro 3:22. Perdón. 1 de Pedro 3:22, porque no existe el otro. Mira lo que dice. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Y a Él están sujetos ¿qué? Los ángeles, autoridades y potestades. ¿Está hablando de quién?
del Señor Jesucristo. Su reino, ese es su reino, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están, ¿qué? Sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Eso solamente lo puede tener un privilegio un rey. Y nos está diciendo Pedro acá, ese es nuestro rey. Él está a la diestra del Padre y está ejerciendo poder y autoridad. Y él está ahí. Y ese rey vive en nosotros, está en nosotros. Más adelante vamos a ver unos versículos donde vemos que el Señor es una realidad en nuestra vida como rey. Vamos a demostrarlo. Entonces, mire que el Señor llega de esa manera. Ahora sí entremos mirando ya esto, sabiendo cómo Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya ese reino espiritual ya está acá. Bueno, entonces, pastor, si ya está acá, ¿tenemos que pedir por él? No, porque ya está. Entonces, ¿a qué se refiere venga tu reino? A lo que vamos a ver ahorita, que quiero compartirlo con ustedes. Entonces, el reino de Dios, el espiritual, no como dijo el Señor Jesucristo ante Pilato, mi reino no es reino de este mundo, no, no, mi reino es un reino espiritual. Recuerden que el Señor no vino a liberar al pueblo de Israel, vino a traer salvación y que Él fuera nuestro rey espiritual y viviera en nuestras vidas y está a la diestra del Padre, gobernando. Ese es el rey que está gobernando nuestras vidas, su vida y mi vida. Entonces, ya tenemos que pedir, Señor, venga a tu reino. No, no hace esa petición del Padre Nuestro, no hace referencia a ese reino, porque el reino espiritual ya está. Ahora, un paréntesis. Cuando yo le digo al Señor que venga a mi vida, estoy haciendo una invitación que venga su reino espiritual. Eso es una realidad. Y podemos verlo de esa manera. Pero cuando habla el Padre Nuestro, no está hablando de esa realidad, sino de que Él venga a su reino físico. Desde todos los evangelios, cuando el Señor muere, y antes de eso, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Él vino a darnos esa vida espiritual, ese reinado espiritual, su reino espiritual, a compartirnos de ello. Entonces, ¿es válido decir que alguien ha recibido el reino de Dios y su justicia? Claro, por supuesto. Porque arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Reciban al Señor y al recibirlo, reciben espiritualmente su reinado en su vida. Entonces usted puede pedir por esto, sí. Pero venga tu reino en el Padre Nuestro, no está hablando de eso, sino que lo estoy hablando para que hagamos una diferencia en lo que habla Lucas, en lo que habla Juan, que su reino no es el reino de este mundo, ¿sí? Sino está hablando de que nos dejó lo que dejó Juan, lo que empezó Juan, el Señor hizo una realidad y ahora es una realidad en nosotros. Pero la segunda parte es muy importante. Vayamos y vayamos a Daniel. Vamos a empezar desde Daniel a mirar dónde empezó el tema del reino, venga tu reino. Pastor, ¿tan atrás? Sí. En Daniel, proféticamente, se habla de este reino, venga tu reino. En Daniel, vayan conmigo, Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 2, vayan conmigo allí. Entonces, cuando hablamos en cuanto a los reinos de los cielos que se ha acercado y de los misterios del reino, hablan de la fe del creyente, también hablamos de algo profético. Y el venga a tu reino habla de una profecía. Entonces estamos diciendo, venga a tu reino, estamos hablando, Señor, lo que esa profecía desde Daniel, queremos que se haga realidad. Y es interesante lo que vamos a ver, porque estamos pidiéndole al Señor, Señor, ven. ¿Sabe que esa petición estamos haciéndole? Voy a resumirla. De pronto estoy diciendo la final del mensaje, pero ¿sabe cuál es? Estamos diciendo al Señor, ven pronto. Ven tu reino, Señor. Ven pronto. ¿Y usted había pensado en esa petición? Siempre digo, vamos a la segunda petición del Padre Nuestro. ¿Qué siempre pedimos? Que me ayude. No. ¿Sabe qué esa petición? Señor, ven pronto. Ven tu reino. Venga tu reino. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, lo vamos a ver aquí y lo vamos a estudiar y escudriñar. Vamos a Daniel capítulo 6. Ahí empieza todo lo que quiero compartir del reino. ¿Cuál es ese reino? Y ya les voy a dar la pista. El reino milenial. Venga tu reino. Lo que habla Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino. Está hablando del reino milenial. ¿Dónde empezó? Daniel.
capítulo 6, versículos, vayan conmigo al 44 y 45. El 6, 44, perdón, Daniel 2, qué pena, Daniel 2. Disculpen, se me están corriendo las letras. Daniel 2, verdad que me cambiaron de gafas, tengo que ir a traerlas. Daniel 2, capítulo 2, versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Escúchelo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, léalo despacio, un reino que será jamás destruido. Cuando Daniel vio la imagen de Nabucodonosor, que tuvo ese sueño, ¿recuerdan? La cabeza era de oro, el pecho era plata, bronce, el abdomen, plata, bronce, y luego las piernas hierro y mezclado con hierro y barro. Cuando habla de este reino, escúchenlo bien, está hablando del último imperio mundial. El último imperio mundial. Y no está en la imagen, porque la imagen solo representa todos los imperios gentiles. Entonces el pastor no está en la imagen. No, no podía estar, porque está hablando de los imperios humanos. El primer imperio, recuerden, Nabucodonosor, el babilónico, medo-persas, luego vienen los griegos en el abdomen y luego vienen los romanos. Okay, y al final, en los pies, recuerden que están ahí los 10 reyes, por eso habla, y en los días de estos reyes, los 10 dedos de los pies de la imagen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás que destruido. Recuerden que se restablecerá el último reino romano en el reinado del anticristo. Restauración de ese símil. Pero dice que el Señor, Dios Padre, levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino que está hablando Daniel es, venga tu reino, de Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Lo había visto alguna vez? Ahí lo descubrimos. Eso se escudriñará. Aprenda la Biblia en ese sentido. Entonces, lo que ve Daniel, óigalo bien, tantos años atrás, Mateo lo reconfirma en Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? Este, el que nunca será destruido. Habla del último imperio mundial, el reino de los cielos. El reino milenial. ¿Usted alguna vez había pedido en sus oraciones, Señor, venga a tu reino? Es decir, venga a tu reino milenial. Voy a ser sincero, yo no lo había hecho. Hasta que comencé a descubrir en este estudio, oiga, yo nunca he pedido porque el Señor venga a su reino milenial. Y me ponía a pensar, qué tonto soy. Es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Que venga el reino, el mejor reino que nunca será destruido. Que yo sea parte y ciudadano de ese reinado y que me gobierne el Señor Jesucristo. Qué tonto he sido al no pedir eso en mis oraciones. Y me arrepiento y pido perdón al Señor. Porque, Señor, no he aprendido a orar. No estoy haciendo las peticiones correctas, en el modo correcto y en el orden correcto. Señor, perdóname, lo digo de verdad de corazón. He pedido por cosas seculares y no porque venga tu reino. Porque si viene tu reino, es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Voy a hacer un paréntesis. Siempre he querido conocer a Israel y siempre mi anhelo ha sido ir un día al huerto de Getsemaní y orar allí. Para mí eso sería, no sé, tan sublime, tan especial, no sé. Pero cuando venga el reino milenial, yo voy a tener ese privilegio y gratis. Porque Dios, en su Hijo amado Jesucristo, reinará el reino milenial. En esta tierra, escúchelo, en esta tierra. Y el Señor restaurará a Israel
y a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de paz, Jerusalén. Y él será restaurada y podremos ir. Y el Señor nos invitará y le diré, Señor, ¿me permites orar donde tú oraste cuando viniste la primera vez? Pero por supuesto, te acompaño. Oh. Y tengo un poquito de imaginación espiritual, pero no es lejos de la realidad, porque el reino milenial, como lo vamos a descubrir, va a ser una maravilla. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Acaso en el reino que estamos actualmente gentil es bueno? No, para nada. Todo lo que estamos sufriendo, todas estas cosas, pandemias, aislamiento, procesos sociales, todo el mundo está al revés, económicamente, social, política, espiritualmente. Estos son reinos fallidos, pero venga tu reino, será una maravilla. Alguna vez me dijeron, uy, qué bueno porque no vamos a estudiar más. Bueno, tal vez no, ya no. No tendremos que trabajar ni estudiar, tendremos, no sé, la sabiduría del Señor, no sé, no lo puedo describir, pero sé que no habrán esas cargas, no sé cómo lo va a manejar el Señor. Pero venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Ese es maravillosa esa petición. Sigamos leyendo, me quedé un poquito ahí, qué pena con ustedes, pero bueno. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué reino es ese? Pues el reino de los cielos, el que habla Juan, el que el Señor nos trajo espiritualmente, nos está preparando espiritualmente, nos ha dado los misterios del reino a través de Mateo capítulo 13, versículo 1 al 52, lo invito a que lo lea. Todos los misterios del reino hablan de la fe del creyente en este mundo, y luego dice que permanecerá para siempre. ¿De cuál está hablando? Pues del reino milenial, de ningún otro. Milenio, nunca acabará, ese es el reino. Recuerda que acabará el milenio, pero seguirá cielo nuevo y tierra nueva. Eso seguirá de largo. Muy bien. Entonces, mire, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¡Wow! Está hablando de la imagen. El gran Dios ha mostrado al rey y lo ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El Dios ha mostrado al rey y lo que ha de acontecer. Daniel nos habla proféticamente del reino milenial. ¿Y quién será el rey? El Señor Jesucristo. Lo dice aquí. El gran Dios ha mostrado al rey y lo ha de acontecer en lo porvenir. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores que habla Apocalipsis capítulo 19? El Señor Jesucristo. ¿De qué rey habla acá? Del Señor Jesucristo. ¿Quién lo establece? El Padre. Dice, esto es tuyo, te lo ganaste, tu iglesia, la compraste con sangre preciosa. Esto es tuyo. Y tú viniste la primera vez como siervo, hoy vas a ir como rey. Daniel nos habla. Ahí está. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo estamos seguros de eso? Otro profeta. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y vamos a dejar ahí. Segunda de Samuel. Hay mucho por decir. Yo quiero que ustedes vean que esto no es casualidad. Esto lo hablaron Daniel. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 7. Aquí gastaría toda la noche. Vamos en el primer tiempo del partido, ¿sí? Más o menos. Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahora entiendo cómo Pablo pudo hablar toda una noche. Y cuando este joven se cayó y murió y lo resucitó y siguieron. Puedo entender un poquito cuando uno predica, uno se apasiona mucho en esto. Cuando descubre cómo Dios, cómo ha hilado todo, lo hiló de una manera, Dios es tan de todo lo coge con pinzas y lo hila de una forma tan preciosa. Y el que diga que la palabra, que la Biblia es, no es la palabra de Dios, no ha estudiado la Biblia. Mire, segunda de Samuel, capítulo 7. ¿Y cómo entiendo la Biblia, pastor? Reciba a Jesucristo. Y vendrá el Espíritu Santo.
y os enseñará y os hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. El gran maestro es el Espíritu Santo. No pretenda leer la Biblia intelectualmente, pierde, o históricamente, pierde, o emocionalmente, pierde. Esto hay que hacerlo con el Espíritu Santo. Muy bien, miremos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Quién es ese uno de tu linaje? El Señor Jesucristo, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bien, está hablando aquí del séptimo pacto o el pacto davídico. Entonces mezcla un poquito el pacto con David y que ese pacto con David será un pacto eterno donde su trono de David será ocupado por el Señor. Pero le habla a David también que si él no se anda por el camino, habrá también disciplina. Pero mire, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. De aquí viene el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino, escuche, y tu reino para siempre. ¿Acaso el reino de David fue para siempre? Recuerden que David perdió el reino, se dividió y una pelea de los hijos y eso fue un desastre de familia. La familia de David fue muy disfuncional. Fue una familia realmente complicada, hijos envidiosos, ambiciosos, reinó el caos, reinó la anarquía en ellos. Fue una vida terrible. Pero mira lo que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De quién habla? Sí, del trono de David, no de David. Es el trono de David será ocupado por el Señor Jesucristo. Entonces, el pacto de David significa que el Señor Jesucristo, Jesús se sentará en el trono de David. David hizo un buen trabajo, pero fue pecador. ¿Redimido por gracia y el amor de Cristo? Claro que sí. Pero hizo un pacto, es el pacto adívico, significa que el Señor Jesucristo se sentará en el... ¿Por qué en el trono de David no de Saúl? Recuerden que dice, a Saúl lo despreció. Y Salomón estuvo terrible. Y luego de ahí para allá los reyes ni diga. Eso fue terrible. Se dividieron los del norte y el sur. Y unos hacían bien y luego otros no. Y eso fue... David fue el único como el gol estándar humano donde Dios dijo, este es el donde yo puedo tomar algo y dejar y prometer y hacer un pacto que es en este trono, que David fue un gran rey, no podemos decirlo que no, magnífico, el mejor de todos fue David, indiscutible. Por eso Dios toma ese punto de referencia, ese trono, se va a sentar mi hijo. ¿Para qué? Para gobernar. Y Samuel dice ahí, Jesús se sentará en el trono de David. El Señor dice, el profeta Samuel, perdón, que Jesús se sentará en el trono de David. ¿En cuál reino? El reino milenial. Venga tu reino. Interesante. Lucas 1, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a seguir ya el próximo viernes descudriñando esto. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Muy bien, su nombre humano. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Quién profetizó eso? Samuel. Huh. Y aquí Gabriel lo reconfirma. Y reinará, versículo 33. Ojo con ese versículo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
¿Y por qué metió esas palabras Gabriel ahí? Porque fue profetizadas por Daniel y Samuel. Y porque son importantísimas en el futuro, porque Juan en Apocalipsis dice que el Señor vendrá en gloria y vendrá a establecer su reino, y su reino será eterno y se sentará en el trono de David. Y como dice este versículo 33, sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Pues Israel. Recuerde, Jacob fue cambiada la palabra Israel. Y se sentará y para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Usted nunca se ha dado cuenta que eso fue insertado en el mensaje a María? Yo creo que María se quedó pensando, bueno, sí, voy a ser embarazada, pero esa vaina del reino, me perdí. Yo creo que María dijo, ¿cuál reino? Y que para siempre. Y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí ven que no preguntó? ¿Y cómo es eso del reino? No dijo, ¿cómo va a quedar embarazada? Le interesaba más el problema del embarazo y dijo, pero ¿cómo será esto? Lo del reino quedó como en el aire ahí. Hoy retomémoslo. Gabriel lo dijo y anunció proféticamente, Jesús volverá. Miren lo que está diciendo Gabriel. Van a ser y volverá. Mire, van a ser significa que verán el proceso de la primera vez, pero Gabriel dice, pero vendrá por segunda vez, volverá. Y se sentará en la casa de Jacob y su reino será para siempre. ¿Cuál reino? El reino milenial. Venga tu reino. Venga tu reino. Qué maravilla. Que Dios nos ayude a seguir escudriñando su palabra y a descubrir y a entender cómo debemos orar. Espero que esta noche usted pueda decir, Señor, venga a tu reino. Es lo mejor que puede pasar a mi vida. Primero, hay un reino espiritual que Juan nos acercó. Es el reino del Señor para una salvación eterna. Y después de eso, vamos a disfrutar de un reino milenial. Óigalo bien, real, palpable. Pastor, ese reino milenial es algo etéreo. No, mire, usted lo va a poder ver y sentir. Lo va a disfrutar. Y yo y los que me acompañan esta noche iremos al huerto de Getsemaní a orar con el Señor. Venga a tu reino, Señor, porque quiero ir a orar al huerto de Getsemaní contigo. Y el Señor dice, claro, vamos. Quiero orar, Señor, quiero tener esa intimidad contigo, Señor. Y el Señor dice, ¿lo quieres? Te lo voy a regalar. Tal vez en este reino gentil no lo voy a lograr, no lo sé. Y con la pandemia menos. Pero venga a tu reino, porque quiero ir al huerto de Getsemaní, Señor. Quiero hablar contigo, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, eres tan precioso en nuestras vidas. Eres tan bueno. Y aún sigues preparando lugar para nosotros. Y aún preparas un reino especial para nosotros. Señor, ¿qué hemos hecho para merecerlo? Nada. Y cada día te fallamos. No nos conectamos a la iglesia. No amamos a nuestra esposa. No cuidamos de nuestros hijos. No somos ejemplo. Nuestro carácter endeble. No nos portamos varonilmente. Somos presas de la ira, del enojo, de la mentira, de la desidia. No abrimos tu palabra. No doblamos nuestras rodillas para decirte que te amamos y te necesitamos. Cada día te fallamos más y más. Y aún así, Señor, estás preparando un momento especial, un milenio, un reino que se ha acercado a nosotros por tu gracia y por tu amor. Oh, Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Ojalá por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y especialmente, Señor, yo quiero estar un día contigo, Señor, lo he dicho. Allí en el huerto de Getsemaní, donde tu dolor y tus lágrimas fueron de angustia. Y quiero tomar el lugar de los ángeles ese día, Señor, que te reconfortaron.
Y quiero, Señor, en mi humildad reconfortarte ese día y decirte, Señor, gracias, porque me tienes en tu reino. Me tienes disfrutando de un lugar maravilloso. Y lo que no he podido ver en este mundo gentil, me lo harás disfrutar en el reino milenial de una forma extraordinaria en tu compañía. Y lo digo, Señor, si no lo logro aquí, ¿qué más da? Pero en el reino milenial lo tendré en abundancia. Gracias, Señor, porque son promesas en las cuales yo descanso. Y no son una fábula, no son un cuento. Así como le diste el descanso a Josué y la tierra prometida donde fluye leche y miel, y fue una realidad absoluta, histórica, bíblica y teológica, sé que estaré contigo en el reino milenial. Y será un hecho real, histórico y teológico en mi vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Queridos hermanos,